celebrar todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo a lo largo de este tiempo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen la expectativa de que este año será un año poderoso, un año donde veremos lo que nunca vimos? Hay que activar esa expectativa. La fe y creer que no será un año igual, sino que será un año de grandes victorias, de grandes resultados. No sé si se escucha bien, yo no me escucho, pero ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, buenos días para todos. Si hay alguien nuevo, le damos la bienvenida a nuestra familia de la fe, a nuestra familia de Vientos de Cambio. Que en este día te puedas sentir cómodo, si hay gente nueva. Esta es una familia, así que te damos la bienvenida a nuestra familia. Bueno, como decíamos, esta es la primera reunión del año. Somos la primicia del año. Qué bueno saber eso, que somos la primicia del año 2024. Y qué bueno saber que el primer tiempo de mi día, hoy lo pudimos apartar para Dios. La primicia de nuestro día, lo primero de nuestra jornada cuando nos levantamos, qué bueno es saber que hoy tenemos esa oportunidad de apartar este tiempo para Dios, para poder reunirnos y celebrar su nombre. Por eso hay algo que lo hemos recordado todo el año pasado, que es muy importante cada vez que nos reunimos, el poder oír, ¿qué más era? El poder atender, el poder entender y nuestra decisión de poder obedecer, ¿no? Obedecer lo que hemos oído y lo que hemos entendido. Por eso tenemos que tener nuestros oídos atentos, que nada te distraiga. Quizás muchas de las cosas que vamos a seguir escuchando a lo largo del año son cosas que ya se nos fueron dichas, pero no por eso dejan de ser importantes y específicas para nuestra vida. Por eso tenemos que estar atentos, porque quizás una palabra que quizás la escuchamos alguna vez, la volvemos a escuchar y se nos revela algo diferente. Entonces, por eso siempre tenemos que prestar atención. Disponer nuestro corazón, porque Dios siempre quiere hablarnos. Siempre. Siempre quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen a eso? Así es. Bueno, el año pasado fue un año de reforma profunda. Este año nuestra guía profética es la reforma constante, ¿no? Y es bueno repasar los conceptos, es bueno repasar esta dirección profética, porque a nosotros nos permite que podamos reflexionar para saber cómo va a ser direccionada nuestra vida en Cristo en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia? Por eso voy a recordar lo que quiere decir reforma. Reforma quiere decir modificar, corregir, mejorar. Y una palabra que me gusta, transformación. Cuando nosotros pensamos en reforma, en reformar algo, en modificar algo, hablamos y pensamos de que toda reforma, ¿qué implica? Cambios, ¿cierto? Es cambiar, es modificar, es sacar eso que estaba de una manera y ponerlo de otra. Y que muchas veces los cambios en nuestras vidas no son fáciles, ¿no? Muchas veces no nos adaptamos a los cambios, nos cuestan los cambios, nos cuesta modificar ciertas cosas, nos cuesta dejar que la palabra nos transforme.
Porque muchas veces nos resistimos a eso, ¿no? Estamos ahí acomodaditos, amoldados a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar. Entonces, que este año sea que nos pongamos a pensar en esta palabra, reforma. Y sabemos que la reforma muchas veces no es de un día para otro, que es un proceso, ¿no? Porque el año pasado ya veníamos en tiempos de reforma y sabemos que la reforma es un proceso. Y en ese proceso estamos, como hijos de Dios, como iglesia, estamos en ese proceso de reforma, ¿no es cierto? Quizás hemos hecho algunas reformas en algunas áreas de nuestra vida. Quizás el año pasado era reforma profunda. Quizás hemos hecho reformas, cambios. Quizás no fueron las necesarias, todas las que necesitábamos. Quizás hemos hecho reformas superficiales, estéticas, por encima, ¿no? Pero este año tenemos el desafío de hacer reformas constantes. Y en eso este año vamos a puntualizar. Cuando uno piensa en la reforma constante, uno piensa, sin duda, Dios no nos quiere dejar igual, ¿no es cierto? O sea, si nos habla de que sigamos transformándonos, quiere decir que Él nos quiere seguir perfeccionando, ¿no? Sabemos que Dios siempre fue, es y será el mismo. Sus principios, su verdad, son inalterables. Siempre va a ser igual, ¿no es cierto? Dios no cambia. Los que en este tiempo tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros como hijos, nosotros como iglesia, para poder cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros. Bueno, cuando me habla de reforma constante me habla de algo persistente, ¿no? De algo perseverante, de algo que no cesa, de algo que no para, de algo continuo. Eso es constante. Por supuesto que esas reformas constantes, día a día, paso a paso, poquito a poquito, en ciertas áreas, todo va a depender de nosotros. Esas reformas constantes va a ser nuestra determinación, ¿no? Va a ser nuestra decisión si yo las voy a hacer o voy a conformarme y quedarme como estoy y pasar otro año más igual que el anterior. Entonces, que este año tomemos ese desafío de hacer reformas constantes, que sean continuas. El año pasado hemos repetido muchas veces y hemos reflexionado sobre Romanos 12:2, que decía que no nos teníamos que amoldar a este mundo, sino que teníamos que permitir que nuestra mente sea renovada, ¿no? Ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Esto es necesario que nosotros se nos pueda revelar eso, que necesitamos todo el tiempo renovar nuestra mente. Y eso requiere cambiar nuestra manera de pensar, dejar que la palabra en nosotros trabaje. Porque si siempre pensamos lo mismo, si siempre hablamos lo mismo, si siempre hacemos lo mismo,
y siempre vamos a ver lo mismo, ¿no? Si siempre sigo haciendo, si no cambio, y más que todo no veo resultados de lo que yo hago, algo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, nosotros en eso tenemos que, se nos tiene que revelar que tenemos que seguir renovando nuestra mente para poder conocer esa voluntad de Dios, para poder conocer esos planes de Dios, para poder saber lo que Dios quiere para este tiempo. Amén. Y me gustó una frase que Facu decía el sábado pasado, que era de, ¿cómo voy a comenzar este año? Decía que debíamos comenzar un año definido cómo voy a direccionar mi vida. Y hablaba de esto, ¿no? De lo que recién dije. ¿Determino seguir igual o determino renovarme y hacer esos cambios que estamos necesitando? Por eso él decía que tengo que comenzar un año definido. ¿Cómo voy a direccionar mi vida? ¿Cómo voy a un año donde tengo que definirme para qué vivo? ¿Para qué vivo? Si vivo porque el aire es gratis o vivo realmente anhelando hacer la voluntad de Dios. Es nuestra determinación. La determinación nuestra es clave en todo esto. Y está bueno que en esto reflexionemos, porque muchas veces decimos, bueno, empezamos un año nuevo, empezamos otro año, y a veces seguimos igual. El único cambio que hubo en nuestras vidas fue el numerito del año, el tiempo cronológico, ¿no? Muchas veces solamente eso es, que este año sea diferente. Y comenzamos este año con este bimestre comenzamos este bimestre de conocimiento y entendimiento. Y yo busqué el significado de conocimiento. Y una de los sinónimos decía entendimiento. El conocimiento es tener noción, saber de algo o alguien. Y algo que me gustó que decía experiencia personal y relación personal. Nosotros sabemos que a lo largo de toda nuestra vida, aún desde que nacemos, adquirimos conocimientos en muchas áreas de nuestra vida. De hecho, desde que nacemos vamos conociendo diferentes cosas. Aún en nuestra etapa, cuando empezamos la escuela, el jardín, la primaria, la secundaria, cuando se comienza a trabajar, toda nuestra vida vamos adquiriendo conocimientos en diferentes áreas de nuestra vida. Aún cuando nos proponemos especializarnos en algo que nos gusta, en algo definido, en alguna profesión, ¿qué hacemos? Vamos y tomamos esa capacitación y adquirimos los conocimientos necesarios ¿para qué? Para que nosotros podamos desarrollar y ser efectivos, ser productivos en aquello que nos estamos preparando. Es así, ¿no es cierto? En toda nuestra vida adquirimos conocimientos. Conocimientos que nos ayudan a crecer, a madurar y a desarrollar nuestro intelecto. Pero los significados que decía experiencia personal y relación personal me llevó a pensar en la experiencia personal que tenemos nosotros con Dios, en la relación personal de mi Padre conmigo, ¿no? Esa relación, decía, experiencia personal. Y conocer a alguien significa tener una relación fluida con esa persona.
Cuando yo conozco a alguien, es porque me estoy relacionando con esa persona. Si yo digo que conozco a una persona que es mi amiga, que somos íntimos, es porque tengo una relación estrecha con esa persona. Conozco su manera de pensar, conozco sus hábitos, conozco sus gustos, ¿no es cierto? Es una relación que yo tengo con esa persona. Y esto me hizo pensar a mí en la relación que nosotros tenemos con Dios, como hijos, ¿no? Y yo en esto me ponía a pensar que qué bueno saber que el que ya nos conocía era Dios. Qué bueno saber que Dios ya sabía todo de nosotros. Yo me ponía a pensar, qué tremendo que dimensionar eso, ¿no? Que nosotros en lo natural, para conocer a una persona, necesitamos tener una relación fluida. Porque si la vemos de vez en cuando, no la vamos a lograr conocer bien, ¿no es cierto? Pero qué tremendo es saber que Dios ya nos conocía, que Dios ya sabía todo de nosotros, que Dios desde antes, desde la eternidad, desde antes que todo fuera creado, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía, ya sabía nuestro nombre, ya sabía nuestra vida, sabíamos lo que éramos, sabíamos lo que íbamos a hacer. Él ya nos conocía. Y yo me ponía a pensar, yo decía, qué tremendo es eso, que podamos dimensionarlo en este tiempo, que Él ya nos conocía. Pero para que esa relación, esa comunión entre nosotros y Dios sea fluida, sea constante, crezca cada día más, ¿de quién va a depender? De mí. Va a depender de mí. Porque yo ya sé que Dios me conoce. Pero ahora, desde el día que yo recibí a Cristo, desde el día que su palabra llegó a mi vida, desde el día que conocí su verdad, esa verdad que me salvó, desde ese día que yo conocí a su persona, a lo que Él era, desde ese día, ¿cuánto anhelo yo conocerlo? Yo me ponía a pensar eso. Yo decía, muchas veces no nos ponemos a pensar eso. ¿Cuánto anhelo yo conocerlo a Dios? Sabiendo que Él ya me conoce, pero ahora me toca a mí conocerlo a Él. ¿Cuánto anhelamos conocerlo cada día más a Dios? Conocer sus planes, conocer su verdad, conocer sus proyectos, conocer su propósito. Facu decía algo que también me hizo pensar. ¿Nosotros estamos dispuestos a conocer el propósito que Dios tiene con nuestras vidas o nos da lo mismo? Bueno, ya listo, recibí a Cristo en mi corazón, soy salvo, vengo, me siento, escucho, sigo haciendo mi vida. ¿Nos importa conocer el propósito que Dios tiene con nosotros? Y no solamente con nosotros, sino con nuestras generaciones, con nuestra familia, con nuestro legado, con lo que viene atrás nuestro. Entonces, que en este tiempo podamos anhelar eso, anhelar conocer más a nuestro Creador, conocer esos misterios, conocer esas maravillas que están ocultas, pero que las vamos a descubrir cuando tengamos esa comunión, esa experiencia personal con Él. Amén. Esto la verdad que me quebrantaba porque yo decía, ¿cuánto muchas veces somos tibios, somos mediocres aún como hijos? Porque sabiendo que Dios tiene lo mejor, sabiendo que Dios tiene el mejor plan, que fue lo mejor que me pasó en la vida haberlo encontrado a Cristo, nosotros minimizamos lo que Dios tiene para nosotros. A veces quizás no le damos la importancia que tiene a los momentos que por ahí nos reunimos,
nos da lo mismo o no le damos la prioridad que necesita. El saber dónde tengo que estar, el saber que es mi responsabilidad como hijo de Dios, estar donde tengo que estar. A veces lo tomamos muy liviano, a veces ponemos primeramente otras cosas y no fortalecer esa comunión con nuestro Dios. Que esto lo podamos reflexionar, a mí me hizo pensar mucho en esto, saber que Él ya me conocía, qué tremendo que podamos dimensionar esto, ¿no? El entender que fuimos apartados con un propósito. Ese día que dijimos que lo recibíamos en nuestro corazón, ese día que alguien nos presentó la verdad, la salvación, ese día pasamos a ser hijos de Dios. Ese día Dios nos introdujo en el propósito. Pero a veces es como, bueno, el propósito, sí, el propósito. Y seguimos haciendo nuestra vida como queremos, ¿no? Entonces que podamos dimensionar eso tremendo que ocurrió en nuestras vidas. Fuimos apartados con el propósito, que Cristo siga creciendo en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces decimos que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Que cada día podamos mostrar más a Cristo a través de nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a mostrar si no lo conocemos? ¿Cómo lo vamos a mostrar si no, muchas veces no oímos, no entendemos, si muchas veces nos cuesta obedecer lo que sabemos que Dios tiene para nosotros, ¿no? Cuanto más lo conozco, más de Él habrá en mí. Por eso es una determinación que este año podamos tomar todos de conocer más a Dios, de conocer todos sus planes. Y el conocerlo a Dios es lo que va a fortalecer nuestra fe, es lo que va a fortalecer nuestra convicción, nuestra certeza de la verdad de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, esa palabra nos trae luz, esa palabra nos trae el convencimiento, la convicción firme de que todo lo que Dios dice, eso es la verdad. ¿No les ha pasado que a mí me pasó, que cuando recién conocí a Cristo, empecé a conocer su palabra? Y cada vez que yo conocía algo nuevo de la palabra de Dios, decía, wow, esto tremendo, o sea, no lo sabía. Entonces, el conocerlo cada día más afirma nuestra identidad, afirma quiénes somos, afirma nuestra fe, esa convicción, esa certeza de quiénes somos, de esa certeza de saber que somos lo que Dios dice que somos. Pero si no lo conocemos, ¿cómo voy a saber lo que Dios dice que soy? Imposible. Por eso tengo que conocerlo a Dios. La palabra a nosotros nos trae luz, nos saca ese velo. Como dicen los chicos, nos cae la ficha, ¿no? Y eso es lo que nos hace crecer, avanzar y determinarnos cada día más y saber y tener esa convicción de que por qué hacemos todo lo que hacemos. En Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Miren qué tremenda esta palabra. Dice que por su propia voluntad, porque a Él le plació, porque Él nos amó primero, porque Él nos eligió.
porque Él nos apartó, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, dice. Ese día que recibimos esa preciosa palabra de salvación, esa palabra llegó a nuestras vidas para que podamos cumplir el propósito. Y ser esto, lo que dice acá, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Miren el propósito que tenía Dios cuando llegó a nuestras vidas. Que seamos como los primeros y los mejores frutos de toda la creación. Somos lo mejor que Dios creó. Y lo tenemos que creer. ¿Cuántos lo creen a eso? Somos lo mejor. Yo lo creo. Yo creo que Dios no se equivocó cuando me eligió, ¿no? ¿Cuántos lo creen a eso? Yo lo creo. Sin duda, nosotros tenemos que seguir conociendo a Dios para poder expresar su voluntad. Que este año hayamos decidido definirnos a no ser tibios, a no ser mediocres, a no hacer las cosas a medias, que seamos radicales, que podamos definirnos, seguir conociendo esa verdad de Dios, esa verdad eterna, esa verdad que nos transforma día a día. Y quiero compartir un versículo que nos compartió nuestro pastor el primer día del año, que está en 1 Corintios 9:24. Dice, el apóstol Pablo decía, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Yo cuando Papi nos compartió este versículo, de todo el versículo fue algo que quedó en mi mente y que fue la palabra corran. Corran para ganar. Y esto estuvo en mi mente todo el tiempo. Decía, corran para ganar, corran para ganar. El apóstol Pablo acá compara la vida en Cristo, la compara con una carrera, ¿no? Y que esa carrera que nosotros tenemos en Cristo es una carrera que va a ser hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. No es una carrera que va a terminar, bueno, va a terminar cuando partamos, pero en Cristo es una carrera que es continua, que no para, que no debería parar, ¿no? Y a mí me quedó esta palabra. Me quedó esta palabra porque yo decía, el correr, nuestro pastor decía que era el consejo apostólico. El apóstol Pablo decía, corran. No decía caminen, no decía troten, no decía ahí, si quiero, camino, si no quiero, o si quiero, corro. No, él decía, corran. ¿No es cierto? Era como una exhortación, como una orden. Corran para ganar, ¿no? Y el correr nos habla de rapidez. Nos habla de rapidez. Nos habla de movernos, ¿no? De no estar quietos. El correr nos habla de un sentido de urgencia. Porque yo, ¿cuándo corro? Cuando estoy apurado, cuando quiero alcanzar algo, ¿no es cierto? Ahí corro, cuando se me va a pasar el colectivo, bueno, el que... ¿No es cierto? Corro para que no se me pase. Me habla de un sentido de urgencia, el correr. El correr me habla de
de no perder el tiempo, de hacerlo rápido, ya, ¿no es cierto? Y no se trata, él decía corran, no se trata de nuestro parecer, no se trata si tengo ganas, si hoy estoy desanimado, no, no te dice eso, te dice corran para ganar. El correr me habla de accionar algo, ¿no es cierto? Y yo pensaba en esto, que muchas veces somos lentos para accionar, lentos para ese sentido de urgencia que tenemos como hijos. A veces somos lentos para poner en práctica lo que se nos ha enseñado. No lo hacemos rápido. Decimos, bueno, no, pero esto me cuesta. No, pero mañana voy. No, hoy no. Tuve un día tremendo. No quiero decir esa palabra. Estoy súper cansada. Estoy súper agotado. No, voy la otra semana. Lo dejo para después. Muchas veces no tomamos ese sentido de urgencia que Dios nos demanda. Ese sentido de rapidez que Dios nos pide en nuestras vidas. Pero sí, muchas veces somos eso, actuamos con urgencia para otras cosas, ¿no es cierto? Porque quizás para nuestras cosas personales no dejamos esperar, lo hacemos ya, lo hacemos rápido. No lo dejamos para mañana. Y todo esto me hacía pensar, primeramente, como siempre dice nuestro pastor, la palabra llega para nosotros. O sea, primeramente me autoexaminé si estoy corriendo para ganar, si estoy corriendo, si tengo ese sentido de urgencia para hacer lo que Dios está esperando de mí. Y después decía para ganar, porque dice que en una carrera muchos corren, pero uno solo dice que se lleva el premio. Y nosotros, acá nos dice que corramos para ganar, pero para ganar algo eterno, no algo pasajero. Para ganar, no para competir entre nosotros, a ver quién es el más superado, el más maduro, el más hot. No es para eso, no es para competir, sino es para ganar por el propósito, es para ganar por el llamado que tenemos, es para ganar la asignación que tenemos. Todos tenemos una asignación, todos tenemos una tarea y muchas veces no corremos para ver ese fruto en esa asignación que tenemos. Para ganarle a todo lo que el sistema quiere establecer y que sabemos que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Para ganar eso, para que nosotros podamos manifestar a Cristo, para ganarle al sistema. Para ganar al sistema que quiere imponer y que impone cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios, con los principios de Dios. Para eso tenemos que tener ese sentido de urgencia. Esto me hizo pensar mucho. Tenemos que correr para ganar en lo que permanece para siempre. En eso es lo que nos tenemos que enfocar. Tenemos que correr para ganar en lo que permanece para siempre, que es su verdad, que es su palabra, que es Dios. La palabra dice que todo va a pasar, pero su palabra no. Su palabra permanece hasta el fin. Entonces tenemos que correr para ganar eso, para establecerlo donde estemos, para establecerlo primeramente en nuestras vidas y para poder establecerlo y manifestarlo a los demás. Yo pensaba, qué tremendo. A mí personalmente
Muchos saben que no me gusta hacer ejercicio, ni caminar, ni correr. Bueno, caminar, camino un poco, pero correr y esas cosas, no me gusta hacer ejercicio físico, ¿no es cierto? Pero yo pensaba, qué bueno que es esta comparación que hacía el apóstol Pablo con una carrera. Porque ustedes fíjense que el que corre una carrera se tiene que preparar. El que corre una carrera se guarda, se aparta, se disciplina para lograr ese objetivo, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios fuimos convocados para esta carrera. Fuimos apartados, fuimos llamados para esa carrera eterna, para ganar lo que permanece para siempre. Fuimos convocados, yo pensaba, yo digo, qué loco, estoy en la mejor carrera, en la carrera de más alto nivel que puede haber, que puede existir, que es la carrera en Cristo. ¿Cuántos lo creen? No sé, a mí eso me reemociona. Me reemociona, porque yo digo, qué tremendo, fui convocada para la mejor carrera, para la mejor carrera. Y es porque Dios nos vio aptos para esto. Cuánto más nosotros en este tiempo necesitamos prepararnos, así como hace un atleta que se prepara, que se disciplina para correr esa carrera y poder llegar a ese premio. Cuánto más nosotros como hijos de Dios, prepararnos, entrenarnos, capacitarnos, no perdernos nada de lo que Dios quiere seguir edificándonos, para que lo podamos manifestar, para que podamos mostrar a través de nuestra vida, ¿no es cierto?, lo que Dios deposite en nosotros. Y el versículo 26 decía, por eso, el apóstol decía, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. O sea, qué tremendo pensar que todo lo que hacemos tiene propósito. Todo en nuestra vida tiene propósito. En Dios todo tiene propósito. Todo es con un propósito. Si te congregás, es con un propósito. Si sos parte de un grupo de crecimiento, es con un propósito. Si servís, es con un propósito. No hacemos nada porque sí. Todo tiene un propósito. Donde Dios nos pone, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudiar, en tu barrio, en donde estemos, en el lugar donde Dios nos pone, ahí también tenemos un propósito. Todo es con propósito. No estoy porque sí. Aún en la fila de cuando me toca pagar algo, aún cuando voy al médico, aún cuando estoy esperando algo, en todo lugar yo tengo un propósito. En todo lugar tengo un propósito. Los procesos, los desafíos, todo tiene propósito en nuestra vida. Si hoy tenemos vida, quiero decirte que seguimos en carrera. Yo decía, qué loco. Señor, yo cuando meditaba sobre esto, decía, ¿cuántas cosas me faltan por reformar? ¿Cuántas cosas me faltan por conocer? Pero si hoy estamos aquí, si hoy estás con vida, si hoy comenzaste un nuevo año, si has permanecido hasta hoy, es porque todavía estás en carrera. Decile al que está a tu lado, estás en carrera. Seguimos en carrera, seguimos en carrera, seguimos en carrera. Nada está perdido, seguimos en carrera. Dios no se equivocó cuando nos convocó, Dios no se equivocó cuando nos eligió. Por eso no podemos detenernos, no podemos darnos ese lujo de detenernos. No podemos detenernos, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Que hoy podamos renovar esa expectativa. Capaz que tu año anterior o tu comienzo de este año no fue el mejor. Quizás no fue el mejor inicio de tu año, pero que hoy puedas irte con esto, que estás todavía en carrera, que seguimos en carrera,
que no todo está perdido, que hay más, que en Dios hay más, que vos puedas poner esa expectativa, decir este es el año que yo voy a ver lo que nunca vi. Yo lo creo. Yo creo que hoy nuestra fe va a ser fortalecida, que hoy vamos a tener esa convicción de que el que nos llamó va a ser mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Que podamos agradecer ese privilegio que tenemos de vivir este tiempo. Y esto tiene que ver con esta palabra que a mí me hizo pensar, el correr. Yo decía, qué privilegio tenemos de poder vivir este tiempo de la historia, este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, este tiempo que estamos viviendo, este tiempo del nuevo pacto, el nuevo y último pacto. Por eso hablaba del sentido de urgencia, porque a veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y no es así, no es así. Tenemos que actuar rápido, tenemos que definirnos rápido. Lo que tengamos que resolver, lo tenemos que resolver rápido. No tenemos que perder el tiempo. Y esto es lo que yo pensaba, ¿no? Y reflexionaba. Decir, Señor, gracias porque yo puedo vivir este tiempo del nuevo pacto. Es un privilegio poder servir en este tiempo, cuando ya sabemos que Dios ya hizo todo, que hoy nos toca a nosotros. Qué bueno que es saber eso. Qué agradecidos tenemos que ser, de ser parte de este tiempo de Dios. Yo pensaba, y esto es algo que muchas veces lo hablamos en los grupos de crecimiento con las chicas. Siempre decimos que muchas conocimos a Dios ya de grandes. Y que muchas veces decimos, ¿cómo no lo conocimos antes? ¿Cómo me hubiera gustado que Dios llegara a mi vida antes? Pero Dios siempre llega a tiempo. Eso es lo que después uno entiende. Que Dios siempre llega a tiempo. No llega ni tarde ni temprano, llega a tiempo. Pero que ese tiempo que llega, esa oportunidad que Dios nos da, no la podemos desaprovechar. Eso es algo que hablábamos con las chicas, que muchas conocimos a Dios de grandes y que hoy entendemos que no nos podemos dar el lujo de perder tiempo. No podemos decir mañana. No podemos. Yo hoy con mis 50 y un poco más, no casi 60, pero en la mitad. Yo no puedo perder el tiempo. No puedo darme el lujo de perder el tiempo. Yo tengo que aprovechar y soy agradecida por este tiempo que vivo en Dios. Por eso anhelo cada día más. Por eso cada vez que me reúno vengo con toda mi expectativa. Porque yo digo, Señor, vos algo nuevo querés hacer en mi vida, algo me vas a decir, algo me vas a hablar, algo me vas a exhortar, algo me vas a dar con una vara, ¿no? O sea, no podemos perder el tiempo. Por eso, qué privilegio que tenemos. Y más la gente mayor, la gente más grande, así como yo, que somos papás, que somos abuelos. ¿Cuánto nos hubiera gustado conocer a Dios antes y ahorrarnos tantos dolores de cabeza? Por eso es un tiempo para definirnos como personas grandes, como generación grande, que no tenemos 50 años, capaz que sí, pero bueno, es algo que nos tenemos que determinar hoy. A comenzar un año diferente, a ser definidos en el propósito,
a ser agradecidos, a ser agradecidos. Tenemos ese gran privilegio. Para mí es un privilegio vivir este tiempo de Dios. Que seamos esa generación que sume al propósito de Dios en la tierra. Que no seamos esa generación que un día decimos que sí y otro día decimos que no. Que seamos esa generación que no se mueva por emociones. Que se mueva por convicciones, por conocer lo que Dios quiere. No porque no ser esa generación que se mueve porque si hoy me siento bien o hoy me siento mal, voy, o hago, o estoy. No, que seamos una generación definida, una generación que podamos sembrar en las otras generaciones, que podamos invertir los años que nos quedan en establecer una plataforma firme para nuestras generaciones, que podamos dejar la mejor herencia para las generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, para poder dejar esa huella generacional en nuestras vidas. Muchas veces le ponemos todas las ganas para hacer otras cosas, toda la determinación para hacer otras cosas, que no están mal, pero que nada nos desenfoque de lo que realmente tiene un valor eterno, un valor que dura para siempre. Como decía Facu el otro día, quizás nos preocupamos por dejar, no sé, una casa, dejar recursos económicos, que no está mal, no está mal. Pero ¿cuánto nos preocupamos por dejar establecida la verdad de Dios en nuestras vidas primero y en nuestras familias? Que seamos esa generación, que nuestros hijos nos vean que disfrutamos servir, que disfrutamos ser parte de lo que Dios quiere que seamos en este tiempo. Que no nos vean que es una carga, que no nos vean esa tibieza en nosotros, que vean unos padres, unos abuelos, unos tíos, unos hermanos definidos, determinados. Esa generación tenemos que ser. Yo pensaba eso, yo decía, no podemos perder el tiempo. Tenemos que ser esa generación determinada a dejar un legado. Esa generación que no negocia lo eterno por lo pasajero. Que podamos ser esa generación que muestre con el ejemplo. ¿Por qué vemos tantas cosas que no nos agradan en nuestra sociedad? ¿Por qué vemos tantas cosas que no nos agradan? Porque no hay ejemplos. No hay ejemplos. Tenemos que ser esa generación que podamos dar ejemplos. Que podamos mostrar a Cristo con nuestra vida. No solamente decir, sí andá, sí lee, sí orá. Pero si no nos ven a nosotros, ¿qué vamos a esperar? ¿Que lo hagan? No. Sí, anda al grupo porque el grupo te va a hacer bien. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos? Anda al grupo porque te va a hacer bien. Anda ahí, volvé. Pero ¿y si nosotros no se lo mostramos? O sea, que podamos, más que con palabras, ser ejemplo. Ser ejemplo. Que seamos esa generación que edifica nuestras generaciones en la roca que es Cristo. Que podamos ser esa generación que pueda decir, así como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Qué bueno sería que le podamos decir eso a nuestros hijos,
o a nuestro entorno, imítame porque yo imito a Cristo. Qué bueno sería que lo podamos decir. Qué bueno sería. Qué bueno sería que seamos esa generación, que nuestra mayor motivación que tengamos en nuestra vida sea expresar el amor de Dios, sea expresar su amor, expresar su carácter, expresar su misericordia, expresar su gracia, expresar su compasión. Que esa sea nuestra mayor motivación. Qué bueno sería que seamos parte de esa generación. Y con esto quiero terminar. En Colosenses 1, 4 y 5. Esta es una carta que escribía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Decía: hemos recibido noticia de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando frutos y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y más adelante el apóstol Pablo mencionaba que esta iglesia así lo había aprendido de su colaborador Epafras, que por él se enteró del amor que tenía esa iglesia, del amor que tenían ellos. Qué bueno sería que seamos una generación que sea noticia por esto, por la fe que tenemos en Cristo, por la esperanza que un día llegó a nuestras vidas. Qué bueno sería que seamos noticia de que damos frutos entre nosotros, de que mostremos ese amor de Cristo, ese amor que llegó a nuestras vidas, que pueda ser mostrado en los demás. Qué bueno sería que los demás digan eso, que seamos noticia por eso, que seamos noticias por ver la multiplicación de la familia de la fe. Qué bueno sería que seamos esa clase de noticias. En el versículo 9 decía el apóstol Pablo: por eso, desde el día en que supimos, de que se enteró esto, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y dando gracias en todo con alegría. Me encantó esta oración del apóstol Pablo. Cuando se enteró de esa iglesia, que era noticia por el amor que demostraban, que era noticia porque se multiplicaron, porque dieron fruto, él decía que no dejaba de orar y que decía: pedimos que les haga conocer plenamente su voluntad. Y yo decía: qué bueno sería que hoy podamos hacer nuestra esta oración, pedir a Dios
que nos haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que podamos vivir de la manera digna, agradándole a Dios en todo, y que podamos dar frutos en toda buena obra, y crecer en el conocimiento de Dios, porque eso nos va a traer esa fortaleza que necesitamos, como dice acá, y que podamos perseverar con paciencia y dar gracias en todo. Me encantó esta oración del apóstol Pablo, que esta oración la podamos hacer nuestra, pedirle a Dios esto, que nos haga conocer plenamente su voluntad, que nos haga conocer plenamente su voluntad, para poder agradarlo en todo, para poder dar frutos, que seamos noticia de esos frutos. Que podamos ser esa iglesia en este tiempo. Vamos a compartir la cena. Pueden repartir. Sería desayuno. Vamos a compartir el pan y la copa para que no quede desubicado. Que podamos meditar en esto. Yo sé que hace calor, acá igual, pero que podamos meditar en esto. Que podamos meditar en esto, que somos esa generación que todavía sigue en carrera. Que podamos dar gracias por este tiempo, dar gracias por tener este privilegio que hoy tenemos de ser parte del nuevo pacto, del último, que ya no hay otro. Por eso debemos correr para ganar. No nos podemos detener. Tenemos que definirnos. Tenemos que ser radicales en este tiempo. Hay muchos que están esperando que nosotros podamos manifestar a Cristo. Por eso tenemos que cada día anhelar, conocerlo, que cada día Cristo pueda crecer en nosotros, que siga siendo formado en nosotros.